3:1, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, el amor todo lo soporta. Y después, el cuarto punto, un compromiso total y permanente con la iglesia, con la iglesia local y con la obra del Señor. Y el último punto, una vivencia y docencia de las verdades bíblicas, es decir, de los verdaderos valores. Bueno, ¿cómo ponemos el texto ahora? Acá está el texto, ¿no? Bueno, vamos a leer un versículo importantísimo que el Señor dijo en el aposento alto. Después lo vamos a usar en el mensaje. Que es Juan 13:35. No sé si está en pantalla, Juan 13:35. Dice el Señor en el aposento alto, cuando ya Judas no estaba, en esto conocerán algunos, eso es una licencia docente, para ver si están atentos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres muy hermosos autos, Toyota Hilux. No dice así. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Después Romanos capítulo 5, que también lo vamos a repetir en el mensaje. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, y la esperanza, ustedes saben que la esperanza une el presente con el porvenir, ¿no es cierto? Dice, y la esperanza que tenemos los creyentes no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y después otro versiculón de la Biblia que es impresionante, Efesios 2:10. Dice, lo sé de memoria, porque somos hechura suya, o sea, una creación, cada creyente es una creación particular de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, eso es conversión. Propósito, ¿cómo sigue? Creados en Cristo Jesús, propósito para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Vamos a hablar de eso después. Bueno, vamos a empezar entonces. La introducción. Bueno, el drama final de la historia se acerca veloz e inexorablemente, ¿no? Nuestros corazones, guiados por el Espíritu Santo, lo perciben y lo palpitan cada día. Con cada latido del corazón, de nuestro corazón, nos estamos acercando a la mañana gloriosa de su venida. Creo que es muy posible que Dios nos haya elegido, ojalá, como la última generación de creyentes para ser participantes vivos del arrebatamiento de la iglesia. ¿A quién le gustaría ser participante vivo del arrebatamiento? Es un acontecimiento que no tiene antecedentes en toda la historia de la raza humana. Dice 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los santos que vendrán con el Señor para unirse a sus cuerpos resucitados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos los domingos con el Señor. Así estaremos para siempre con el Señor. Pero ello también, esta verdad tan gloriosa implica que nos toca ser protagonistas de las escenas finales de la estadía de la Iglesia en la tierra. Bueno, entrando en Internet, en la web, ¿no es cierto?, se encuentran numerosas páginas que promueven toda clase de relaciones de pareja. Voy a nombrar algunas. Por ejemplo, el poliamor, el swimming, es una palabra inglesa que significa intercambio de parejas, parejas abiertas entre varios, etcétera, parejas híbridas,
Y uno de los tipos de parejas posmoderna es las parejas múltiples y las flexisexuales. El poliamor consiste en la relación amorosa permanente entre 3 o más personas, sean estos un matrimonio con amantes o una persona soltera con varias parejas con relaciones heterosexuales, lesbianas y homosexuales. La palabra viene del inglés poliamor y que a su vez procede del griego y en latín significa literalmente muchos amores. Esta palabra fue acuñada a principios de los 90, cuando el poliamor del año 1990 comenzó a desarrollarse como un movimiento social a nivel global. Ya hay páginas de la web que dicen que el poliamor es una alternativa al desfallimiento, escuchen bien, del matrimonio monógamo y mutuamente fieles que enseña la Biblia. Ya está globalizado y constituye en el presente y el futuro de las relaciones afectivas, como una opción legítima, miren lo que dice, como una opción legítima y teniendo los mismos derechos que las parejas monógamas. Bueno, yo anoté que esto constituye un verdadero insulto, ¿no es cierto?, y una flagrante deformación del matrimonio instituido por Dios. Ustedes saben que está el Tribunal Católico donde se definen los divorcios. Se llama la Sacra Rota, está en el Vaticano. Se llama la Sacra Rota porque por primera vez se reunieron en el año 1331 en una sala redonda. Y ahí se deciden anular los matrimonios de la gente que lo pide. Analiza todos los pedidos para la anulación de matrimonio. Esto significa que ese matrimonio no existió. Si lo anula, la saca rota, el matrimonio no existió. Mire, yo tenía un compañero que ingeniero y su esposa también profesional, que cuando eran solteros y novios eran asesores de la Acción Católica. Se casaron, tenían 4 hijas. Él se enamoró de una secretaria, pidió la anulación de su matrimonio, eso fue al Vaticano y fue a la saca rota, le anularon el matrimonio. Le digo, querido, con 4 hijos, es un divorcio, por supuesto, encubierto. Más aún, el Papa Francisco reveló que despidió a un cardenal del tribunal de la saca rota que vendía sentencias de nulidad matrimonial a $10.000 cada uno, el 6/11 del 2014. Pero la saca rota ha comentado que las 4 excusas más frecuentes esgrimidas por los matrimonios que pretenden anular su unión, lo que se presenta al tribunal, son estas. Primero, no quieren asumir compromisos permanentes. Segunda, quiero casarme pero no tener hijos. Tercero, me caso, pero hasta que el amor, lo pongo entre comillas, porque no es amor de Dios, hasta que el amor se termine. Y cuarto, por homosexualidad del cónyuge o por adicción a drogas o alcohol. Por supuesto, lo precedente me confirma que el detonante de la destrucción, ahora lo repito, de la raza humana sin Dios es la destrucción del matrimonio conforme al modelo divino de las Escrituras. Por ello, nuestras iglesias necesitan tener matrimonios de acuerdo al modelo bíblico. Es decir, con los principios que Dios estableció al instituirlo y que el Señor confirmó. ¿Cuál fue el primer milagro del Señor? ¿Dónde fue? En una boda, y no fue por casualidad. Fue para confirmar la vigencia indestructible del matrimonio conforme a las Escrituras. ¿Se acuerdan las bodas de Caná de Galilea? Entonces, con estos conceptos, queridos matrimonios, les pregunto, ¿están dispuestos a vivir con toda intensidad, ejerciendo como creyente la más hermosa influencia en la Iglesia y en una humanidad entristecida y quebrantada y perdida? ¿Están dispuestos? Es un desafío de Dios para cada uno de los matrimonios de la Iglesia. En este contexto, entonces, quiero también hablar a los jóvenes
y a los matrimonios cristianos. En segundo lugar, entonces, el matrimonio cristiano tiene que mostrar a sus hijos, en primer lugar, su descendencia, a la iglesia y al mundo que su amor no muere, sino que al contrario, crece incesantemente. Es amor viviente, sí, amor que tiene vida en sí mismo, por el Espíritu Santo que lo derrama en nuestros corazones. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El instante, qué hermosura, ¿no? Que en el instante que nos convertimos nos transformamos en un templo del Espíritu Santo. Es algo sublime. Pensar que éramos personas perdidas, tantos hermanos que eran borrachos, perdidos, asesinos y todo, se entregan a Cristo y se transforman en templo de la tercera persona de la Trinidad, que nos concientiza que Dios es nuestro Padre y empieza a derramar el amor de Dios en nuestro carácter y conducta. El Señor dijo en el aposento alto a los 11 discípulos, como dije después que Judas se había introducido en las sombras de la noche, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Juan 13:35. Y esta es la credencial del creyente al mundo, el amor de Dios metido en nuestras vidas y expresándose hacia los demás. Esta es la credencial del creyente ante el mundo. El amor mutuo y dinámico, es decir, mostrando que es amor que tiene vida, auténtico, permanente, es la característica del creyente en todas las culturas, en todos los ámbitos y en todos los tiempos. Dice el Señor, conocerán todos. O sea que significa que ejercerá la más poderosa influencia en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Dice, en esto conocerán todos. Eso habla de la universalidad del testimonio del amor y del poder que tiene atravesando todas las barreras de odio y obteniendo la victoria, el amor de Dios. Pero me pregunto, ¿por dónde comienza el cumplimiento de este texto? ¿Por la iglesia, por los hijos o por el matrimonio? ¿Por dónde comienza? Por el matrimonio cristiano. El matrimonio es fundamentalmente una institución de amor y no una pareja de robot ni una maquinaria sexual. Es la fuente del amor. En primer lugar lo genera, le da vida, lo encarna en dos seres unidos en una biunidad, una unión indisoluble, que forma una unidad. No sé si ustedes notaron que en Génesis capítulo 5, Dios le llama a Adán a los dos unidos en matrimonio. No dice Adán y Eva. Dice, y le llamó a Adán a los dos unidos en matrimonio. Para Dios es una unidad, una biunidad indisoluble. Además, el matrimonio procrea el amor. Se multiplican nuevas vidas, la de sus hijos, que deben ser el testimonio viviente de ese amor y no el fruto de una reproducción. ¿Qué diferencia hay entre procreación y reproducción? ¿Qué diferencia hay? Procreación es engendrar hijos por amor verdadero. En cambio, reproducción es instintivo, como hacen los animales. ¿Vieron, por ejemplo, el macho la ve a la hembra y no es el tiempo de aparearse y ni le da bolilla? De repente llega el momento y sale desesperado a buscarla. Eso es reproducción. Los matrimonios cristianos tenemos que tener reproducción, procreación por amor. Y en tercer lugar lo programa, lo pregona, es decir, lo contagia. Como Cristo no oculta su amor por la iglesia, Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos queridos, tenemos que impactar con nuestro matrimonio, con nuestro amor matrimonial, para generar en las generaciones futuras las tres verdades cardinales del Evangelio. ¿Cuáles son? Fe, esperanza y amor. Fe viviente, es decir, una fe con vida.
esperanza que marcha hacia la realización del futuro glorioso y amor divino creciente y perfeccionado. Yo acá puse una pregunta, ¿Cristo dejará de amar a su esposa? Evidentemente que no, ¿no es cierto? El amor del Señor va creciendo en su revelación y expresión hacia la iglesia. Por eso 1 Juan 3:2 dice, amados, Juan tiene un éxtasis, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía tenemos mucho más que conocer de lo que es el amor del Señor por su iglesia. Cuando estemos en su presencia, como dice la Escritura, entonces sabremos cómo fuimos de Él conocidos. El mundo dice, el amor con los días y los años morirá, que hay un desgaste, que va muriendo cada día. ¿Qué dice la Biblia? Al revés. La Biblia dice lo contrario, debemos demostrar con los días y los años que el amor matrimonial crece y tenemos que mostrar lo que creció, que es una realidad. 1 Tesalonicenses 3:12, el apóstol ruega para que el amor de los hermanos, le escriba a la iglesia de Tesalónica, de los hermanos de Tesalónica crezca y dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor para unos, para con otros y para con todos. Y cuando el apóstol Pablo le escribe la segunda carta, esa oración se había cumplido. Dice, 2 Tesalonicenses 1:3, esta es la respuesta. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Creció, abundó, rebalsó como un océano inunda sus costas, como un tsunami, un maremoto de amor matrimonial. ¿Está creciendo así tu amor matrimonial, queridos matrimonios? Pero para muchos matrimonios cristianos no ha crecido el amor. Le sucede como a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Y ahí la palabra primer indica orden de prelación. No es el amor que sentimos por el Señor el día que nos convertimos, es que Jesús tiene que ser el principal y supremo amor de nuestra vida. Y a Éfeso le había pasado eso. Había otros amores que eran tan importantes como el amor al Señor, o más aún. Él o ella ha dejado de ser el principal amor. Han dejado ese primer amor que sintieron cuando se enamoraron. Por ejemplo, no buscan la compañía mutua del principio. No disfrutan de la complacencia de estar juntos y desarrollar juntos el propósito de Dios. Han perdido la admiración del uno por el otro. Por ejemplo, ella dice, mirá con el incapaz que me casé. Y él dice, mirá qué hueca que es esta mi esposa. Y cuando se pierde la admiración del uno por el otro, ahí estamos en un tremendo declive extremadamente peligroso. Se deleitan, pero no se soportan. ¿Hay matrimonios así en las iglesias? Lamentablemente los hay. Espero que en esta querida iglesia no lo haya. Si esta es nuestra condición, estamos fracasando en la más grande misión, que vuelva el primer amor matrimonial. Qué cautivante es, queridos hermanos, cuando los años pasan y demostramos a las nuevas generaciones que el amor existe, el verdadero amor de Dios existe. No, obviamente, a veces cuando somos mayores ya con miradas embelesadas de jóvenes fogosos, enamorados, sino con actos dignos, auténticos, con gentileza, con fidelidad y admiración, con servicio sacrificado. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Y uno de ese versículo está ahí esta preciosísima verdad. Amor, hermanos, es servicio con sacrificio. ¿Cómo nos amó el Señor? Con un servicio, con sacrificio. El nombre más utilizado en el libro de Apocalipsis es el Cordero de Dios, no el león de la tribu de Judá. ¿Por qué?
Porque en el reino de Dios la autoridad se obtiene por el sacrificio. Y el Señor obtuvo su autoridad total en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra por su sacrificio. Amor entonces es servicio con sacrificio. Y ese servicio de amor comienza ¿dónde? En el matrimonio cristiano. Una de las deudas, yo creo, más grande que la Iglesia tiene con el mundo es no haber cabalmente demostrado que el amor existe, que el amor no ha muerto, que está vigente. Y los responsables de demostrar eso somos nosotros, los matrimonios cristianos de la Iglesia. Por ejemplo, lamentablemente tenemos que ver en iglesias caídas vergonzosas en adulterio, separaciones de matrimonios creyentes y aún divorcios, divisiones en la familia entre padres e hijos, matrimonios metidos en la corrupción del mundo con prácticas sexuales aberrantes, matrimonio con egoísmos y peleas. Pero ¿por dónde comienza esta deuda de la Iglesia? En los matrimonios de la Iglesia que no se aman. Cuidado, hermanos queridos. Hay matrimonios divididos con un amor moribundo, con vidas monótonas y a veces hasta con odio y violencia. Esto enferma el corazón de los hijos y de la Iglesia. Y a veces se han frustrado generaciones enteras en una iglesia local. Me acuerdo una vez que estaba predicando en Santa Fe y vino un joven y me dice, Guillermo, dice, mis padres odiaron a mi tío, pero yo no lo odio, mi tío a mí no me hizo nada. Le dije, nunca te dejes transferir los odios de las generaciones precedentes a vos. Nunca te hizo nada. Amá a tú, amá. Y es lo que tenemos que hacer. Cuando Cristo dijo estas palabras, Juan 13:35, ya Judas no estaba. No es para el mundo en tinieblas, es para nosotros exclusivamente, para tu matrimonio y el mío. Esta palabra conocerán todos si tuvieres amor los unos a los otros, que pronunció nuestro amado Señor. Creo que constituye un gran desafío contemporáneo para cada uno de nosotros y de nuestros matrimonios. Que nuestra oración sea, Señor, danos la victoria con nuestro matrimonio. Vamos al punto 3. La vivencia de las 4 dimensiones del amor de Dios como fruto del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando el apóstol dice eso, ¿saben por dónde comienza? Comienza por el matrimonio, porque es el primer ámbito donde la llenura o plenitud del Espíritu Santo se manifiesta. Martin Lloyd-Jones dijo, el verdadero matrimonio cristiano es una enseñanza neotestamentaria sobre el amor. Pero, ¿de qué amor estamos hablando? ¿Cuál es la naturaleza de ese amor? En primer lugar, voy a decir lo que no es. No es amor de nuestra naturaleza humana. No es una simple experiencia emocional que nos embarga espontáneamente. No es amor humano rectificado y santificado. Jesús no vino a reciclar a seres humanos. Vino a hacer ¿qué? Hombres y mujeres nuevos por su sacrificio en la cruz. El amor humano más grande es el amor de madre, ¿verdad? Es el amor humano más grande. Pregunto, ¿ese amor puede morir, el amor de madre? A ver qué dice la Biblia. Nos responde Isaías 49:15. Dice, se hace la pregunta, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y la respuesta de la Biblia es, aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Quiere decir que el amor humano más grande, que es el de amor de madre, también puede fallar. ¿Y cómo lo estamos viendo, no? No sé si vieron esa policía
que estaba embarazada, fue al baño, tuvo la criatura, lo tiró al tacho de basura, se volvió al patrullero y se fue. No es amor terrenal. No nace en esta tierra. No me estoy refiriendo a cualquier loca y morbosa pasión que el mundo le llama amor. Hoy el mundo a cualquier, y permítame la palabra vulgar, a cualquier calentura le llama amor. Pero la Biblia le llama pasión de concupiscencia, es decir, una pasión pecaminosa, descontrolada. Estamos hablando de un amor que es amor del cielo. Es amor que los cielos no pudieron contener. Es el amor de Dios metido en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestras vivencias, por el Espíritu Santo. Ese amor, el amor de Dios, es tetradimensional, tiene 4 dimensiones, que ahora las vamos a ver, y no tridimensional como es el amor humano. ¿Por qué es tetradimensional? El amor de Dios dice, ¿no es cierto? Lo leemos en Efesios. El amor de Dios es ancho, es largo, es profundo. Ahí son 3 dimensiones. ¿Qué falta? Alto, alto. Tan alto, ¿saben por qué? Porque viene del cielo. Ese es el amor del que estamos hablando. Por eso dice Efesios 3:18, seis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, en el ámbito de la Iglesia, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Es la encarnación. 1 Corintios 13:7 habla de la encarnación del amor de Dios metido en nuestras vidas. ¿Cómo se mete en nuestra vida humana? Dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Observen que estas 4 dimensiones están expresadas, estas 4 dimensiones del amor tetradimensional de Dios, están expresadas por los 4 todos que ponderan la infinitud del amor divino. Y quiero que meditemos un poquitito en ello. Porque el entendimiento y la vivencia de estos 4 todos requerirán muchos matrimonios cristianos que languidecen como velas que se están apagando. Fortalecerán a matrimonios que se aman, los van a fortalecer más y más, y prepararán a los jóvenes, nuestros jóvenes queridos creyentes, para formar futuros matrimonios estables y vencedores. Querido joven, puse acá, no le creas al sistema mundo, que te dice que ya el amor no existe. Cree lo que enseña la palabra de Dios, obedece a la Biblia y serás vencedor y no perdedor, como son los jóvenes del mundo. En primer lugar dice que el amor todo lo sufre, es decir, todo lo disculpa, es amor sacrificial, es amor con capacidad y disposición para el sacrificio. Quiere decir que todo lo excusa, no que lo encubre lo pecaminoso, pero lo disculpa. Sabe sufrir los errores del otro. Tiene capacidad de sufrimiento, sabe aplicar una piadosa disciplina cuando sea necesaria. ¿Qué hacer cuando nos descubrimos faltas el uno al otro en el matrimonio? ¿Qué hacer? Bueno, andate, ya está, no me servís. ¿Eso? ¿Qué hacer? ¿Acaso desilusionarnos? ¿O publicarlos? Qué triste cuando a veces las esposas dicen, no, porque viene a la iglesia y habla contra el marido. Después se arregla y lo que sembraste, mal, ¿qué pasó? O el marido que habla contra ella. No, jamás. Tenemos que buscar perfeccionarnos los unos a los otros, no tacharse el uno al otro, no a las revanchas, hacer una mirada intrapersonal hacia adentro nosotros y arrepentirnos. Resistamos en amor cada día y venceremos, y el amor que será. En segundo lugar, dice, el amor todo lo cree. Cree en el que ama. El amor se inclina siempre a ver y creer lo mejor del otro cónyuge, a tener confianza en el otro. Sabe valorar las acciones del otro. No lo degrada.
nunca considera lo que tiene que considerar lo perdido. Así, con el devenir de los años, crecerá la confianza y la admiración mutua de los esposos. En tercer lugar, dice, el amor todo lo espera, es decir, tiene esperanza. Y ustedes saben, como ya dije, la esperanza une el presente con el futuro. Porque espera cambios, porque el Espíritu Santo produce cambios. Tenemos que orar el uno por el otro, por nuestro cónyuge. No se desanimen cuando sucede un fracaso. Rehúsen a considerar lo definitivo. No piensen enseguida en el divorcio. El divorcio para Dios, hermanos, es derrota, no es victoria. Y el horizonte de esa esperanza viva es ver a Cristo formado en el otro. Y el último todo, el amor, todo lo soporta. Es decir, es amor perseverante. Paciencia perseverante, no pasiva resignación, paciencia perseverante, positiva actividad sin desmayar, con gozo santo, con coraje santo, con sabiduría de Dios, elevándonos en lo alto del amor tetradimensional. La Biblia dice en 1 Corintios 13:8, el amor de Dios nunca deja de ser. ¿Saben por qué? La razón es de que es eterno, porque es de Dios. Y Dios es amor. El amor está metido dentro de su naturaleza divina. No puede dejar de amar. 1 Juan 4:8. El amor es el reflejo de la naturaleza misma de Dios. Es parte de su ser total. Tendría que agotarse su naturaleza divina para que se agote su amor. Que plasmemos en nuestras vivencias cotidianas lo que dice Cantares 8:7. Las muchas aguas, es decir, las pruebas, no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, nuestras debilidades carnales. ¿Ves que se está terminando tu amor por tu esposo o tu esposa? ¿Sabés por qué es? No estás amando con el amor de Dios. Estás amando con el amor de tu vieja naturaleza, de tu carne. Y ese amor, sí, se agota y se muere, tiene fin. Y puse acá, vuelve al Señor y a la plenitud del Espíritu Santo y amarás con el amor de Dios. Se recreará tu amor matrimonial. ¿No será hoy el tiempo de confesión? Si hay algún matrimonio que está en esta circunstancia en mi auditorio, ¿no será tiempo de confesarse el uno al otro y confesarse delante del Señor? En una iglesia, no voy a decir cuál, vinieron 2 o 3 matrimonios vinieron a hablar conmigo, tenían tremendos problemas entre ellos. Y tuvimos unas hermosas conversaciones y oraciones y hubo arrepentimiento. Y les dije, ustedes es sábado, mañana tienen que entrar a la cena del Señor tomados de la mano. Y toda la iglesia lo va a ver. Porque a veces vieron que como se entra a la cena, el viejo va adelante y dice, dale vieja, apurate. Y después se invierte, porque el viejo se pone rengo y va la vieja adelante y dice, vamos viejo. Y ustedes saben qué pasó, hermanos. Entraron de la mano y toda la iglesia se asombró, porque vio que habían recreado su amor matrimonial. Bueno, llegamos al punto 4. Un compromiso, los matrimonios que la iglesia necesita, es un matrimonio que tenga un compromiso total y permanente con la iglesia local y con la obra. Efesios 2:10, ya lo dijimos, ese versículo tan extraordinario. Y hermanos, yo explico lo siguiente, porque me doy cuenta que muchos hermanos ignoran esta verdad. Porque este versículo de Efesios 2:10 nos dice algo realmente sublime. Dice que cuando nos convertimos, al pie de la cruz había un cofrecito nominado. En mi caso tenía mi nombre, Guillermo David Húngaro.
¿Qué había en el cofrecito? El proyecto de Dios para mi vida cristiana. Eso es lo que dice Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, conversión, propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿cuándo? De antemano. ¿Sabía el Señor que yo me iba a convertir? ¿Sabía que vos te ibas a convertir? Entonces, hermanos, la vida cristiana es algo realmente maravilloso. No es venir a las reuniones. La vida cristiana es una vida conforme a un propósito de Dios. Y de eso vamos a tener que dar cuenta, cómo cumplimos ese proyecto que Dios hizo cuando somos solteros y después cuando nos une el matrimonio. Es un proyecto de Dios para vivir la vida cristiana. Dios nos ha incluido en un plan global de redención. Si no, cuando nos convertimos nos tendríamos que ir de este mundo. ¿Para qué quedarse? Y muchos creyentes no han comprendido esto. Se creen que, sí, cuando puedo voy a la reunión, depende de quién predica. Los hermanos salieron a repartir, a hacer campaña evangelizadora y están en el mar. Queridos hermanos, por el teléfono, que Dios los bendiga, estoy orando por ustedes. No, hermano querido. La vida cristiana adquiere una dimensión realmente de eternidad. Dios te preparó un proyecto. Matrimonios, Dios nos preparó un proyecto de vida cristiana. La vida matrimonial no es una errática aventura que pueda conducirnos al fracaso, a la decepción o al divorcio. Es invertir la vida matrimonial para Dios. Esto es la más sabia inversión. Los matrimonios carnales no tienen sabiduría de lo alto. ¿Qué sabiduría de lo alto? ¿Qué dice el apóstol Santiago? Si a alguno le falta sabiduría, vaya a la universidad. ¿Ah, no? Pídasela a Dios, pero podés pedírsela a Dios si sos hijo o hija de Dios, si no, no. Es la más trascendente vida conyugal que podemos vivir y que se proyectará en la vida de nuestros hijos, de la iglesia y de la sociedad. Es la más fascinante obra que podemos juntos consumar, solamente juntos. Separados no seremos dos fracasados errantes por la vida cristiana. Qué hermoso es el ejemplo de Priscila y Aquila. Priscila quiere decir mujer madura y Aquila águila. Mirá, qué matrimonio, ¿no? Una mujer madura y un águila. 30 años de servicio interrumpido en la iglesia primigenia, siendo verdaderos artífices en las manos del Señor. Por lo menos 6 características adornaron la vida de ese matrimonio. Eran ambos espirituales, primero. Eran ambos laboriosos. Eran ambos hospitalarios. En su hogar hubo hogar-iglesia. Era un matrimonio heroico porque quisieron dar la vida para salvarle la vida al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Y eran constantes. En 1 Juan 3:16, qué notable, ¿no? Juan 3:16 es el versículo más famoso de la Biblia, pero 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, el Señor, puso su vida por nosotros. Y algunos creyentes le ponen un punto ahí, no siguen leyendo. ¿Cómo sigue? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ajá. ¡Qué llamamiento! El clímax de mi compromiso con la iglesia quiere decir ser como un continuo don para nuestros hermanos, imitando al Señor. 1 Timoteo 3:15 dice, versículo que ustedes conocen muy bien, para que si tardo, dice el apóstol, a su hijo espiritual Timoteo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Nos estamos comprometiendo con la misión de la iglesia local, que es sostén y pregor de la verdad?
finalmente, el punto 5, ¿no? Es el último. Una vivencia y docencia de las verdades bíblicas, es decir, de los verdaderos valores. Debemos hacer discipulado con nuestro matrimonio cristiano. Los primeros y mejores discípulos tienen que ser nuestros hijos. Ustedes no se imaginan el gozo que es para nosotros los padres ver a nuestros hijos con matrimonios firmes en el Señor y ver a nuestros nietos, a nuestra descendencia. Es algo maravilloso. Además, es algo que sostiene nuestro ministerio. Debemos dejar rastros imborrables en nuestros hijos, en la iglesia local y en la sociedad. Queridos hermanos, seamos transparentes, auténticos, vivamos lo que enseñamos y proclamamos. Tengamos un verdadero compromiso con lo que predicamos. Yo creo que la crisis del ancianato de nuestros días, la crisis de muchos pastores de iglesia, es una crisis de autoridad. Y esa crisis nace en el hogar y dentro del hogar, en el matrimonio de los ancianos. ¿Qué herencia espiritual vamos a dejar a nuestros hijos, a la iglesia local y a la sociedad con un matrimonio fracasado como el de Ananías y Zafira? Ananías quiere decir el Señor es benigno y Zafira hermosa. Mirá vos, qué nombre. Sin embargo, fue el hogar de la mentira, dos mentirosos. Tenemos que aceptar el desafío del ejemplo. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Podemos decir, hermanos queridos, sean imitadores de nuestro matrimonio como nosotros somos de Cristo. Qué hermoso si lo pudiéramos decir y fuera verdad. Y tiene que ser verdad, y es verdad. En 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, tuvo residencia permanente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, un discipulado consumado. Miren, la fe no fingida estuvo primero en la abuela, una fe sin hipocresía, auténtica, genuina, veraz, cotidiana. Pasó de generación a generación. De la abuela Loida pasó a Eunice y de Eunice pasó a Timoteo. Finalmente, un consejo más. Cuidado con las rencillas matrimoniales y familiares. Producen una gran amargura en nuestros hijos y división en la familia, con consecuencias que se proyectan en las generaciones sucesivas. Recuerden la trágica rencilla entre Jacob y Esaú, ¿no? Esta rencilla ha manchado de sangre la historia de Israel y aún se derramará mucha sangre hasta la venida del Mesías Rey que traerá la paz y la justicia perdurable. Cuidado con la crítica a los hermanos delante de nuestros hijos. Arrojaremos hijos resentidos contra la iglesia, como lo hemos visto esto en nuestra tarea pastoral. Como David dijo Natán, hermanos queridos, hagamos un pacto de amor entre los matrimonios de la iglesia local y traerá un crecimiento arrollador y será histórico y de consecuencias eternas y quedará registrado en el cielo. ¿Se acuerdan del pacto entre David y Jonatán? Si tú murieres, yo cuidaré de tu familia. Si yo muero, tú cuidarás de mi familia. Reguemos nuestras vivencias y nuestra docencia con nuestra oración cotidiana juntos de rodillas. Una vez un matrimonio me dice, Guillermo dice, yo oro, pero mi marido no quiere orar. Le digo, bueno, vos invítalo, arrodíllense y vos empezá a orar. Y vas a ver que la oración va a tocar su corazón. Y así fue. Después vino y dice, oramos juntos de rodillas. Oigan el llamamiento de Hebreos 12:12. Matrimonios, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas por falta de oración. Y terminamos.
Cada creyente deberá comparecer en el tribunal de Cristo a solas frente al Señor. Pero en Proverbios 31:28 dice, la Biblia nos muestra un tribunal en este mundo, ya en este mundo tenemos un tribunal. Dice, y se levantan sus hijos y la llaman, ¿a quién? A la madre bienaventurada. Todos tendremos que comparecer en esta vida ante el tribunal de nuestros hijos y de nuestros hermanos. ¿Saldremos aprobados? Se levantarán nuestros hijos y nuestros hermanos y dirán, mamá, papá, queridos padres espirituales, bienaventurados. Y esa aprobación tendrá eco celestial en los labios del Señor, en el tribunal de Cristo, cuando el Señor apruebe nuestra vida cristiana. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.